Guerra tibia y la economía mundial, señores. ¿Qué es esto que yo llamo la guerra tibia? Yo la llamo la guerra tibia porque está la Guerra Fría. Y la Guerra Fría son esas guerras diplomáticas, políticas entre esos países en el mundo geopolítico, pero que no pasa a la violencia. En este caso no hay una guerra mundial, pero sí hay esas diferencias regionales que se siguen suscitando. Por lo tanto, tiene un poquito de calentura ahí adentro esa Guerra Fría. Y que además esas guerras calientes que existe ahorita entre Rusia y Ucrania, en Irak, en Afganistán, en algunos países de Sudáfrica, son consecuencias en gran parte de esa Guerra Fría diplomática que ya se está calentando. La gente ya esos gobernantes, esos estados se molestan y comienzan a confrontarse de alguna manera. Y hay una que está por hervir, la que se encuentra entre China y Taiwán. Ayer estuvimos viendo cómo uno de esos barcos de la Armada de los Estados Unidos estuvo transitando esas aguas por allá. Entonces sigue esa tensión, sigue esa provocación entre esos países, ¿ok? Por eso yo lo llamo una guerra tibia. Y esa guerra tibia, como lo comentamos ahorita, viene desde esa Guerra Fría diplomática en cuanto a negociaciones, en cuanto a economía y poderío tecnológico, y además tiene sus consecuencias económicas en el mundo, ¿no? Para los venezolanos podría estar creando oportunidades si nos avispamos y buscamos la manera de desarrollar y fortalecer esa productividad nacional. Seríamos capaces de reponer, ofrecer servicios y productos que se encuentran afectados por esta situación, guerra tibia y economía mundial. Fíjense la primera, las sanciones a Rusia. Además de tratar de aislar a Rusia y afectar su economía nacional, también nos vemos afectados fuera de Rusia, porque sin duda Rusia juega un papel importantísimo de manera geopolítica. De hecho, por eso se comienza esa Guerra Fría, por la dependencia energética que tiene Europa sobre esa productividad de energía de los rusos, especialmente el gas, el petróleo. Entonces, al sancionar a Rusia, estos países europeos se ven afectados por la dificultad de obtener esas fuentes energéticas, ¿no? Por eso estamos leyendo el titular de Francia, de Reuters, que Francia comenta que Rusia está utilizando el gas como una arma de guerra. Bueno, entre que no te lo querrá mandar, querrá que aumente de precio, por eso disminuye el aporte que está dando de gas. También estoy sancionado y me están perturbando mi economía. Entonces está como picado. Además de eso, Rusia tiene esa dificultad bancaria porque fue eliminado de esa red bancaria SWIFT principalmente, que es lo que le permite realizar transacciones y comunicaciones entre el banco ruso y los bancos internacionales. Por lo tanto, toda esa economía nacional que tiene esa importación o esa exportación para que se lleven a cabo esas transacciones de pago no es posible, lo que le dificulta a toda esa industria local en Rusia importar o exportar, y a todo ese mercado extranjero, o sea, que se encuentra fuera de Rusia, todo este mundo internacional, de poder utilizar esos servicios o esos productos que ofrece Rusia, o de poderle vender esos productos y servicios. Entonces, aquí podemos ver cómo de ambos lados se ve afectado por esa situación. Y además, especialmente el transporte en Rusia, porque al ser sancionado todo ese país, lo que son las aerolíneas, que no nada más es el transporte de personas, que tampoco es nada más turístico, sino que también es de negociaciones, se ve afectado. ¿Por qué? Porque no puedes tener los servicios para tu flota de aviones, no puedes tener la compra de repuestos para tu flota de aviones, ya que Rusia tiene la gran mayoría de sus aviones o sus equipos aéreos son de Estados Unidos o de tecnologías internacionales, ¿ok? Y eso interrumpe esa cadena de distribución, de transportación de productos y servicios. Entonces,
ahí nos podemos dar cuenta cómo hay carencias en el mundo actualmente debido a todos esos pequeños focos de guerra. Yo estoy poniendo el ejemplo de Rusia porque es el que está influyendo muchísimo más, especialmente en Europa, que ya te van a ver el tema de Europa con respecto a la energía ahorita cuando lleguemos ahí. Y además de esto, ahí les di un breve de lo que sería esa guerra fría. Esta es la parte fría de la guerra, las consecuencias económicas de la guerra fría, esas sanciones que se le tiene a Rusia. Los mismos chinos se ven afectados porque ellos no es que estén de acuerdo con la estrategia o el desenvolvimiento de la guerra entre Ucrania y Rusia, pero tienen servicios y productos que necesitan de ese país. Pero ¿cómo hago yo para poder negociar con Rusia si los Estados Unidos, que ya yo tengo algunas situaciones bastante extensas con los gringos, para terminar de abrirme con los rusos? Entonces ahí se crea ese ambiente de entre ellos tres. Ahora también hay consecuencias de la guerra, y es el consumo de energía. Cuando digo consumo de energía, consumo de petróleo para poder transportar todos esos tanques, para que los tanques se muevan, se movilicen, para que todo aquel movimiento de armamento y de personal y todo aquello se lleve a cabo, se necesita energía. En especial, pues, el petróleo, la gasolina y cualquier otra cantidad de cosas. Entonces, eso hace que exista un consumo mayor de gasolina, lo que hace que aumente de precio, porque la disponibilidad de petróleo en el mundo está disminuida porque hay un consumo mayor en algún sector. Además que quien está en guerra es un país productor de petróleo. Entonces esa guerra también trae consecuencias, esa parte caliente de esa guerra, de ese conflicto que estamos viviendo, ¿ok? Además de eso, consumo de equipos militares y consumo de armamentos, ¿no? Ya no es nada más el consumo del petróleo, sino de los tanques. Eso hace que esa industria militar, de producción militar, se vea en auge, vaya aumentando. Y pues, como les comenté ahorita, el consumo de energía y después la interrupción de las cadenas de producción, tanto locales como internacionales. Ahí estábamos viendo en Ucrania la situación con el trigo, para la exportación del trigo, que se vio paralizada, además del riesgo que también se está corriendo en las plantas nucleares, y que están tratando de tomar esas plantas nucleares, y quien tenga el poder de la planta nuclear, pues entonces el otro está luchando para restituir el poder de su lado, para poderle quitar el poder. Entonces se bombardean alrededor de una planta nuclear. Esas son las consecuencias económicas, que dentro de esas consecuencias económicas se abren oportunidades para otros países. Se necesita un transporte, se necesita el petróleo, se necesita en granos de maíz o granos de trigo. Si Venezuela los tiene, los aporta. Su economía nacional crece porque sería un ingreso en dólares, sería la exportación de sus productos o servicios. Yo pongo el ejemplo de Venezuela y pongo esta situación porque siempre tenemos que ser conscientes de la realidad que está viviendo o que se está viviendo fuera de nuestras fronteras para poderlas aprovechar, aprender de ellas y encontrar oportunidades de negocio económico dentro de esas realidades para el crecimiento y desarrollo tanto social como económico nacional. Cuando digo económico nacional, digo esa productividad sana, saludable, ese ecosistema económico saludable dentro de Venezuela, ¿ok? ¿Por qué? Porque fíjense lo que está pasando en Europa, que aquí es donde quería llegar con este tema. Esa guerra tibia está llegando que el invierno en Europa, ahí a partir del 20 y tanto de diciembre, por esos próximos 3-4 meses, el precio de la energía los tiene en una incertidumbre. Todavía faltan, ¿qué? Escasos 3 meses para llegar allá, 4 meses, estamos en el último cuarto del año. Entonces, llegar a esa situación de invierno podría o terminar desenvolviendo hacia dónde va el curso de esta guerra, o empeorando la situación económica global, porque por los precios de la energía, que vamos a entrar en eso ahorita. Además de eso, de la situación política, porque qué decisión van a tomar los políticos ante esa realidad que se está viviendo, porque sus sociedades se van a ver molestas, se van a molestar.
Y esa tensión política va a agarrar calentura de manera interna, ¿no? Fíjense esto. Los precios de la energía actualmente, para el día de hoy, han alcanzado entre los 850 y los 1.000 euros por megavatio por hora. Esto es la energía al mayor, al granel, ¿no? Como la compra quien después la distribuye a cada hogar. Son aproximadamente 850 a 1.000 euros por megavatio por hora, que viene, el año pasado, tenía un costo de 85 euros. Es decir, tiene un aumento prácticamente del 500%, 1000%. Entonces, ¿cómo van a pagar eso los ciudadanos europeos? Especialmente ahorita que viene el invierno. ¿Cómo influyen esos precios de energía para la producción nacional? Es decir, el jefe, el vigilante que va a cuidar un negocio con nada más prender la luz de su oficina o de su garita, ya esa empresa está gastando más por no poner una fábrica, porque entonces cada maquinaria que está fabricando, si fabricaba 10 productos, 10 unidades, a 85 euros, por decir un número, ¿no? El megavatio por hora, ahora lo tiene que calcular 10 unidades a 850 megavatios por hora. Entonces, es una situación de una inflación mundial, especialmente en Europa, que se puede dar a partir de diciembre, de cuando comience a llegar el invierno. Si esta situación no se termina de resolver, si los precios del petróleo se terminan de establecer, y ahí viene otra situación. La decisión política, ¿cuál será la jugada política? Hay quienes quieren subsidiar la energía. Como político quiero subsidiar la energía para no perder para solucionar el problema de los ciudadanos y además poder pasar políticamente por ese bache, ¿no? Para no perder mi apoyo político. O regularlo. Miren, de tal hora a tal hora vamos a pagar la electricidad para consumir menos electricidad y de esa manera poder garantizar este otro precio. Entonces van a tener ese racionamiento eléctrico. Y la última teoría es dejarlo libre, calcularlo al precio en el que está y que la gente decida, que la gente pague el verdadero precio que se tiene que pagar. ¿Cuál sería la decisión correcta? Bueno, ciertos estudios hablan que cuando el ciudadano paga el precio full, entonces el razonamiento eléctrico ya es a decisión personal y se da un efecto de racionamiento porque la gente toma conciencia y no prenden la luz o la utilizan menos, racionan la electricidad desde su decisión propia. Si es impuesta por los políticos, entonces la gente se molesta porque el político está imponiendo ese horario. Y si la subsidian o le ponen un máximo de costo, entonces ese valor a la electricidad no se da en los ciudadanos. Esos son los estudios, esos son los análisis que hay y que me suenan muy coherentes, son completamente coherentes. Aquí es donde cada quien tiene que decidir cuál es la estrategia que va a utilizar. Si se subsidia, pasa lo que pasó en Venezuela con la gasolina durante muchos años. La gente pues no le da el valor y se limpiaban la mano hasta con la gasolina, como que si, para quitarse la grasa, como que si no costaba nada, o como realmente no costaba nada. Entonces, la gente termina utilizando inclusive más electricidad porque está regulada. No porque está regulada, sino porque no ven el efecto del valor de esa energía en el bolsillo personal. No ven ese efecto. Quien está amortiguando eso es la economía nacional. Y el peligro de esa economía nacional es cuánto tiempo y por cuánto puedes sustentar tú ese déficit económico nacional. Y bueno, esa es la realidad, señores. Las cosas no solamente son lo que vemos. Tienen consecuencias, efectos y pues ahí hay resultados. Bueno, señores, ese tema está importantísimo para nosotros los venezolanos. Lo que a mí me importa muchísimo es que recordemos que somos un país petrolero, recordemos que somos un país bendecido en cuanto a los recursos energéticos naturales que tenemos.
y poderlos aprovechar dentro de esta situación con el petróleo al precio que se encuentra y con las grandes necesidades que tenemos en la sociedad venezolana, podríamos encontrar una muy excelente oportunidad para lograr ese desarrollo y crecimiento de nuestro país. Eso sí, hay que lograrlo a través del crecimiento de nuestra sociedad, de nuestra juventud, de nuestro futuro, porque en ellos se encuentran esos profesionales. En ellos se encuentran esas personas que tienen el deseo, el sueño y la capacidad de sacar adelante a este país. Y pues bueno, ser consciente que en esta situación en la que nos encontramos, con el gobierno que nos encontramos, es difícil sacarle realmente el provecho. Lo que termina sucediendo es lo que vimos ahorita, que supuestamente están entregando 1 millón de hectáreas a Irán, porque no encontraron quien la pudiera poner a producir dentro de Venezuela, o algún venezolano que la pueda producir. Tantos venezolanos con necesidades, ¿será que no pueden liderar y estimular esa producción nacional desde sus ciudadanos? Entonces, bueno, es un muy buen tema para analizar. Vámonos entonces al bienestar, señores, para comenzar para disfrutar lo que queda de día y disfrutar de ese almuerzo.